2008 amigos, GMC Sierra. Aquí andamos cambiando el crankshaft sensor. Ahí está, miren, ahí le quitamos el tornillito 10, quitamos los dos tornillos del starter y la tuerca del cable que va ahí arriba. Es el único que le quité, el cable que sale de ahí. Es una tuerca 13 media y los dos tornillos del arrancador del starter y el tornillito 10 del crankshaft sensor. Aquí lo estamos quitando y miren, aquí lo acabo de arrancar ahorita. Es este, amigos. Estos sensores, pues hay varias maneras de checarlos, ¿verdad? Con la resistencia y todo, pero ahorita miren, debe tener un imán. Es como un imán este sensor y debe de pegarse ahí, pero no se pega nada, amigos. Ahí adentro va una señal que cada vez que pasa el metalito por aquí, lo siente el imán y manda una señal para la chispa, para que la computadora lo registre. Y ya no tiene esta señal, miren, ya no magnetiza. Miren pero lo acerco un poco. Miren, inmediatamente me jala. No sirve ese crank. Bueno amigos, miren, aquí ya le puse los dos tornillos 13 de la Stara y el tornillo de media o el 13 que va aquí arriba. Miren, que fue el único que le quité. Ese fue el único cable que desconecté de aquí abajo del arrancador, ese negro que ven ahí. Nada más lo quité ese y los dos tornillos esos, y de ahí lo bajé. Antes de eso, lo único que había desconectado era la batería. Ahorita les voy a dar el código que tenía. Vamos arriba para ahorita prenderla y ver ahora sí cómo trabaja. Este es el sensor que les decía ahorita que miren, no tiene nada, pero nada de imán. Ahorita yo quería hablarles más fuerte, pero lo que pasa es de que aquí donde estoy, la esposa del cliente pues ya es una señora mayor, y cada vez que me oye hablar viene a asomarse y me dice que si le estoy hablando, y por más que le digo que no, le digo estoy hablando por teléfono, pues no le digo que estoy grabando un video, y vuelvo a hablar y vuelve a venir, y digo, para no estarla molestando, por eso trato de no hablar mucho y no explicarles mucho, porque para no estar haciendo venir a cada rato a la señora. Pero ahorita voy a subir y la voy a prender y ahorita les explico cómo estaba el asunto. Bueno amigos, aquí les tengo, este es el código que estaba marcando, el P0016, el crankshaft position sensor. Nada más estaba marcando el sensor como se los mostré ahorita. El sensor ese, simplemente al tocarlo frente a algo metálico, tiene que pegarse, porque es un imán. Cada vez que pasa la señal cerca del sensor, inmediatamente la siente el imán y manda la señal. Como pueden ver ahorita que les mostré ahí abajo, ya no tiene nada de imán, ya se le fue con el tiempo. Yo pienso que ese era el sensor original, se le fue y pues ya no está leyendo, por eso es que ya no prende. Yo había venido una vez anterior y la prendí y le chequé y tenía bastantes códigos, porque como les digo, esta camioneta se apagó en una gasolinera. El cliente me dijo que se le apagó y ya no prendió, y ahí le estuvieron haciendo bastantes cosas, y que le hacían una cosa y le movían a otra. Luego la trajo para su casa y también estuvieron moviendo bastante, y que era la bomba del gas y que era una cosa, y ahí estuvieron hasta que él encontró me encontró a mí y ya me llamó y vine a verla, y tenía muchos códigos. Y ese día ya vine ya un poco noche y los borré. Ese día la prendí y prendió bien, y dijo, no hombre, no puede ser, dice, ya hace mucho que la troca no prendía, dice que desde que me la traje ya no quiso prender, y ahora llegué ese día y la troca prendió como si nada y estaba bien. Pero al paso de un momento, cuando pasó un momento, empezó a fallar y se apagó. Eso es porque muchos sensores, como las bobinas, igual hacen, de que a veces frías trabajan, pero ya cuando se calientan es cuando empiezan a dar problemas. Es el mismo falla que tienen las bobinas. Así a veces tú lo puedes prender y ves que el carro está parejito, pero déjalo, y cuando ya esté bien caliente, ya va a fallar la bobina. En este caso, el crankshaft así hace muchas veces. Ahorita, como podemos ver, no magnetiza nada. En la mejor, si lo fuera prendido ahorita, fuera prendido, y si fuera apagado después,
o tal vez ya ni siquiera hubiera prendido, porque como él me dijo, ellos habían estado tratando de prenderla y ya no prendía. Entonces ahorita voy a borrar el código y la voy a prender y la voy a dejar y vamos a ver cómo hace, le digo. Vamos a hacer eso, lo voy a dejar un momentito y ahorita les voy diciendo lo que va haciendo. Bueno, como me lo imaginé, ya no quiso ni dar porque ya la dejaron sin batería. Voy a pasarle cables entonces para arrancarla y ahora sí vamos a ver qué hace. Bueno, ahorita ya le pasé cables, ya la tengo aquí trabajando. Voy a borrarle los códigos y voy a ver qué hace. Les digo, la vez pasada no les sé decir exactamente porque ya como tardó en hablarme el señor, ya no me acuerdo qué códigos otros marcaba, pero los códigos que marcaba también podían ser, no recuerdo exactamente cuál código era, solo recuerdo que le dije que podía ser o el sensor del cigüeñal o podía ser algo que también en la cadena estuviera mal. No me acuerdo, me daba otro código que yo hasta también pensaba, pero yo le dije, lo más seguro es que va a ser el sensor, pero tal vez porque ya le habían estado diciendo de una cosa a otra, a lo mejor también por eso volvió a tardar en llamarme para venir a verla. Pero sí, yo vine y la chequé y ya le dije yo mi opinión. Pero pues así es, amigos, a veces ya la gente queda un poco asustada de que es una cosa, es otra. Y yo la verdad, para mí es cliente nuevo, yo no lo conocía. Solamente que una persona que yo conozco le dio mi número y por eso le dije, está bien, voy a ir a verlo. Pero a veces ya no me queda mucho tiempo de salir realmente, casi no me queda mucho tiempo de andar afuera, pero le dije, está bien, vamos a verlo, si es algo que le pueda hacer rápido ahí, lo hacemos. Dije, si es algo que es algo grande, pues necesitas llevármela para checarlo, pero ahorita al parecer está trabajando bien. Voy a borrarle los códigos nuevamente, como les digo, y vamos ahorita les digo a ver qué pasó, a ver si era todo y se compuso. Déjenme unos 15, 20 minutos, la voy a tener ahí, le voy a dar una vuelta y ya les confirmo. Bueno, amigos, pues aquí andamos ya paseándonos en la camioneta. Todo está funcionando muy bien. Solamente era el problema del sensor. Si a ustedes les está pasando algo parecido, quítenlo y chequenlo si el magnetismo está bien todavía, porque les digo que de eso depende que cuando pase el sensor por la señal, que el magnetismo que tiene el sensor lo sienta y así pueda mandar la señal para la chispa. Ya que si el imán que tiene el sensor ya no está bueno, pues obviamente ya no va a detectar y mandar la señal que necesita la computadora. Pues hasta aquí dejo el video, amigos, que no se haga tan largo, directo al punto, a lo que queremos saber. Ahí les mando un saludo a todos. A los que siempre me están saludando en el canal y todo, gracias por seguir apoyando. Pues ahí estamos en un nuevo video, amigos. Muchas gracias. Adiós.